Vamos a conocer ahora un poquito cómo fue que nació el español, ¿sí? ¿Cómo fue que nuestra lengua surgió? Pues miren, resulta que a partir de investigaciones muy profundas que se han hecho con el tiempo, ¿verdad? En la historia, resulta que se descubrió ya hace muchos años eh, que hubo una lengua que se considera la primera lengua, o protolengua para ser más precisos. Proto significa primero, que dio vida a lenguas como la que tenemos, como la que hablamos hoy en día. Esta lengua se le conoció con el nombre de indoeuropea porque se identificó, ¿verdad?, que se estableció en la zona geográfica donde hoy es la India y donde hoy es Europa. Entonces, la idea, pues, es recordar que esa lengua, esa gente, ¿verdad?, esas comunidades que hablaban esa lengua indoeuropea, se fueron distribuyendo, fueron creciendo, fueron avanzando geográficamente y pues su lengua en cierta manera se fue diluyendo, ¿sí? Se fue combinando con otros dialectos y con el tiempo fue evolucionando. Total que de la lengua indoeuropea, en lo que hoy se conoce como Italia, en la bota, en Europa, ¿verdad? Surgieron tres lenguas que se le conoce como lenguas itálicas porque se hablan en lo que hoy es Italia. Aquí les puse el dibujo de la bota, miren, aquí está, en Europa, que era el osco, el umbrío y el latín. Eran las tres lenguas que se hablaban ahí. Pero de ellas, el latín fue la más importante porque la gente que lo hablaba empezó a crecer como comunidad, como civilización, y se fue adueñando, incluso conquistando prácticamente toda Europa y norte de África. El famoso Imperio Romano, se han de recordar en películas, ¿verdad? Que tenemos un soldadito romano, miren, ¿se acuerdan de esa parte, de esas películas, de esa cultura, la cultura del Imperio Romano? Eh, en Roma, sí, que es por aquí en esta parte central de Italia. Bueno, no se quedó la ciudadanía nada más ahí, sino que Roma fue creciendo, ¿verdad? Les digo, conquistó toda Europa, norte de África, y los soldados, ¿sí?, hablaban un tipo de latín específico que era el latín vulgar, porque el latín se dividió en dos, latín culto y latín vulgar. El latín culto era el que hablaban gente de estratos sociales altos, como políticos, artistas, ¿sí?, de esa época. Y el latín vulgar lo hablaban personas de estrato social bajo, soldados, comerciantes. Los soldados fueron los que conquistaron pues otros territorios y al llegar a lo que hoy es España, la península ibérica, lugar, empezaron a o sea, combinar su lengua con otros dialectos, ¿sí? Se establecen los romanos ahí y obviamente la lengua que prevalece es la que hablaban los soldados, ¿sí? Pero su lengua latina, de latín vulgar, les digo, se mezcló con otros dialectos que se hablaban en lo que hoy es España, y con el tiempo, esa lengua vulgar evoluciona, ese latín vulgar evoluciona y se convierte en lo que hoy conocemos como español. De hecho, el español no fue la única evolución. Hubo otras lenguas que también evolucionaron igual que el español, ¿sí? Como el portugués, el italiano, por ejemplo, el francés, ¿sí?, el rumano, que era una mezcla de latín vulgar con lenguas establecidas en esas regiones geográficas, en Francia, en Rumania, en Portugal. ¿Sí? Y se le conoce con el nombre de lenguas romances porque se originan a partir de la lengua romana, latín vulgar. No sé hasta aquí vamos bien, si quedó clarito. No sé si tengan alguna pregunta, Maribel, Juanita, Kevin, de este esquemita. ¿Todo bien, Sí. No te puedo mi profe. Bueno, Todo bien, aquí, profe, gracias. perfecto. Aquí pusimos este esquema en forma de árbol para recordar el árbol genealógico, ¿verdad? El árbol genealógico o el árbol familiar, ¿verdad? Porque en cierta forma el latín viene siendo como la mamá del español, ¿sí? Y la lengua europea podríamos decir que es como la tatarabuela, por decirlo así, o simplemente le podemos decir la abuelita del español para ser más precisos o ser más prácticos, ¿no? Bien dicho, ¿sí? Más prácticos. Y esto de palabra que dice rama, pues cuando ustedes vean la palabra rama, se refiere a un conjunto de lenguas que surgieron a partir de la lengua indoeuropea, ¿sí? Así que la rama no es una lengua, es un conjunto de lenguas. Así que la rama itálica, por ejemplo, es un conjunto de tres lenguas: el latín, el osco y el umbrío, y aquí nada más puse el latín porque del latín surgió
nuestra lengua española. Como pueden ver, las lenguas romances, el castellano, el portugués, el italiano, el francés, romano y otras más. ¿Sí? Bueno, y fíjense cómo la lengua indoeuropea pues, tiene más ramas, ¿verdad? La rama germánica, la rama de la cual surgió con el tiempo, se derivó el inglés. La rama griega, que ya la van a ver en Etimologías 2, como le platicaba yo a Kevin, que ayer lo platicamos en la sesión de Etimologías. Bueno, si no hay preguntas, más o menos así a grandes rasgos, esta es la historia, así muy resumida, muy concreta de cómo nació nuestra lengua española. Miren, aquí tengo un ejemplo, les hice este dibujito para este material, ¿verdad? Donde vemos los países. Aquí está España en amarillo, Portugal en verde, Francia en azul, Italia en rojo, Rumania en azul. Son países que hablan las lenguas romances, o sea, son lenguas que evolucionaron, son lenguas producto o evolución, más bien dicho, de la lengua latina, ¿sí? Del latín vulgar. Pero fíjense, lo que me llama la atención es cómo, si agarramos una palabra muestra, la palabra abstención en español, ¿sí? ¿Qué significa abstención? El prefijo ab significa separar o evitar. Abstención es separarse o evitar algo, simplemente. Yo puedo decir, por ejemplo, pues no tomo, soy abstemio, o sea, prefiero evitar la bebida, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven la palabra en Portugal, sí, abstención, aquí está escrita, fíjense cómo el prefijo se conservó, cómo se parece mucho a nuestra palabra en español. En Francia, cómo se escribe, miren, también se conserva el prefijo, ¿sí? En Rumania, abstinere, aquí, igual, ¿verdad? Muy parecido a español, el prefijo, al menos hasta la letra B quedó ahí, fijo, igual. En italiano, abstenzione, fíjense, entonces, si ustedes escuchan hablar a un francés, a un italiano, a un romano, a un portugués, hay muchas palabras que se les va a hacer familiares porque tenemos la misma base todos. Todas las lenguas romances tenemos la misma base que es el latín vulgar. Y este ejemplo, pues está muy clarito, ¿no? De cómo de una misma palabra abstención la podemos simplificar muy parecida en las demás lenguas romances. ¿Preguntitas, compañeros? ¿Preguntitas? ¿Dudas? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno.